Ser Podcast. Como decíamos, resaca muy diferente para Real Madrid y Atlético de Madrid después del partido de cuartos de final de anoche de la Copa del Rey. Los blancos metidos en semifinales, los rojiblancos apeados de la que probablemente era la única competición en la que tenían opciones de lograr un título. Fuyana sigue a mi lado. Javier Herráez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Yago? Muy buenas noches. Me imagino que la resaca del conjunto blanco muy diferente, ¿no?, a la del Atlético de Madrid. Herráez. Sí, de este tema de Gilmarín ya lo saben en el club, en el Real Madrid, son conscientes de esas declaraciones. De momento no van a decir nada. Mañana habla Ancelotti en la previa del partido frente a la Real Sociedad, que se va a jugar en el Bernabéu a las 9 el próximo domingo, así que mañana hablará Ancelotti, le preguntaremos por ello. Pero evidentemente lo que ha dicho hoy Gilmarín, pues no es cierto. O sea, si tú quieres culpar al Real Madrid de tus fracasos deportivos, de no estar en la Champions, en la Liga, intentar meterte cuarto y en la Copa del Rey decir que ayer pierdes por el árbitro, yo creo que no es justo, porque es verdad que en la primera parte le barre, le elimina al Madrid, hace un partidazo el Atlético de Madrid en el Bernabéu con el Cholo Simeone, con un buen planteamiento, pero marcó un gol. Al Madrid le dejas vivo y luego el Madrid pues consigue empatar y en la prórroga pues evidentemente te mata, porque es el Madrid, juega en su casa. Pero lo dijo Ancelotti en la rueda de prensa, recordaréis, dijo, es difícil entender cómo se puede jugar tan mal. O sea, el técnico del Real Madrid no se explica cómo se puede jugar tan mal en la primera parte, en la segunda hacerlo bien y meterse en la prórroga. O sea que hablar del tema arbitral creo que evidentemente es desviar la atención. Como digo, el Madrid de momento no va a hacer nada público, pero sí que es consciente de esas declaraciones y evidentemente no han gustado nada. Miguel Martín Talavera, hola Tala, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Ladislao Moñino, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Yago. Y Iturralde González, muy buenas. Hola, ¿y tú? A ver, le veo ahora mismo, pero no le oigo a Iturralde, no sé. No le oigo. Ahora intentamos solucionar el sonido con Iturralde. A ver, Iturralde, dinos algo. No, te lo oigo muy lejos. Mientras recuperamos a Iturralde González y también a Julio Pulido, el que está a punto también de conectarnos. ¿Qué es lo que dice ese comunicado, Fuyana? Hemos resumido al inicio del programa un poco a grandes rasgos lo que dice, pero creo que tiene frases muy contundentes. Sí, por ejemplo, habla sobre los árbitros. Dice que cualquiera que observe desde fuera puede ver que desde hace décadas casi siempre ocurre lo mismo, que por desgracia ya no sorprende a nadie, que no es noticia y que es algo muy evidente. Y solo hay que recordar la historia con lo que pasa con los arbitrajes. Esto en cuanto al sistema. Luego se refiere ya más directamente al Real Madrid y a su influencia sobre los árbitros. Dice que el Madrid es un club con un entorno muy fuerte, con muchos intereses a su alrededor, que crean tal presión que es normal que afecte a las personas que tienen que tomar decisiones. Dice que son conscientes de lo que les espera si les perjudican con algún error o incluso con algún acierto, que es habitual la campaña contra quien consideran que les perjudica. Y dice incluso que en ese estadio y el color de esa camiseta, en referencia al Santiago Bernabéu y la camiseta del Real Madrid, no deberían pesar a la hora de tomar decisiones justas. Dice que nuestros jugadores sufrieron ayer en el campo las consecuencias de toda esa presión y que eso le indigna. Y luego ya concreta con el partido de ayer. Dice que con 0-1 y en el minuto 71, jugándose el pase a semifinales de Copa en el propio estadio Santiago Bernabéu, dejar al Real Madrid con 10 jugadores son palabras mayores. Y luego habla de la protección de la que se suele hablar en los medios de comunicación en ciertos partidos del Real Madrid. Y en concreto se refiere a Vinicius. Dice que leemos páginas y páginas de prensa, horas de radio y televisión en los días previos a un derbi, hablando de que hay que proteger a un jugador determinado de un equipo en concreto, en referencia a Vinicius y el Real Madrid. Y él dice que sinceramente creo que a quien no se protegió anoche fue a Griezmann o a Morata, que les frieron a patadas, pero así es el sistema. Es toda la crítica que hace, ya te digo, Gilmarín al estamento arbitral, a los árbitros y a la influencia del Real Madrid sobre el arbitraje. Creo que también tenemos a Julio Pulido. Hola Pulido, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Tala, ¿qué te parece este comunicado? Bueno, pues duro, muy duro. La verdad que no siempre el CEO del Atlético de Madrid es verdad que alguna vez ha entrado con una mala actuación y ha sido crítico. Bueno, pues no sé, pues como lo son todos, ¿no? Cuando te perjudican.
pero creo que este comunicado va un paso más allá, porque yo creo que ya es evidente que lo desencadena el arbitraje de ayer de Sotogrado, que fue muy malo para los intereses del Atlético de Madrid, pero yo creo que al final un poco la situación que yo creo que lleva al CEO del Atlético de Madrid y al club a emitir este comunicado es un poco estar presos de lo que decía, del mensaje, de que por lo menos no el relato no lo controles, ¿no? Y es evidente que tú, cuando estás hablando de un club como el Real Madrid o como el Barça, pero mucho más el Real Madrid, el mensaje, pues evidentemente, con todos los altavoces que tiene, está controlado. Y yo creo que al final, bueno, pues la gota colmó al vaso, ¿no? Te digo por lo del arbitraje, pero te digo un poco todo. Te digo por lo que pasó el año pasado en el derbi, donde se jugaba mucho, donde venía Vinicius condicionado por lo que había pasado con Maffeo y con Aguirre, y se monta una campaña de la nada de que si no se le permite bailar, que se metió Neymar, se metió Pelé, el difunto, se metió todo el mundo, que no tenía cuenta, y le meten por medio a Coque, que la verdad que lo pasó una semana. Moñino, que está cerca de la información del Atlético de Madrid, lo sabe, pasó una semana muy mala el capitán del Atlético de Madrid, que creo que no hizo nada para merecer aquello, y al final es un poco todo, ¿no? Cada vez que hay algo relacionado entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, pues el relato siempre lo lleva de mano el equipo de Florentino Pérez, y yo creo que en ese sentido, pues en el Atlético de Madrid han dicho basta. A mí me sorprende, porque yo la verdad no me esperaba un comunicado así, pero es muy duro. Moñino, ¿a ti qué te parece el comunicado? Pues me parece algo insólito. Yo nunca había, desde que lleva las riendas del club, nunca había ni leído ni escuchado en público, por lo menos, a Miguel Ángel Gilmarín expresarse en esos términos. Yo creo que el comunicado también transmite cierta frustración. Y además se mete también en berenjenales como, bueno, que desde el lado del Madrid se puede ver como una conspiración judeo-masónica, ¿no? De que el Madrid maneja los hilos de los arbitrajes y demás. Y bueno, siempre en este mundo del fútbol ha habido, digamos, esas sospechas, tanto como con el Madrid como tanto con el Barcelona, ¿no? Los dos grandes clubes del fútbol español, pero también veo un poco el temor a que ante un arbitraje como el de ayer, que yo creo que el Atlético de Madrid sí tiene razones para quejarse o para no estar conforme con el arbitraje, también veo un poco la necesidad de que al club o a la dirigencia del club no se le acuse de no defenderlo, ¿no? De no salir a denunciar un arbitraje como el de ayer, ¿sabes? Y sobre todo porque también ahora hay una posición con el guerrero-civilismo que hay ahora mismo entre la afición del Atlético de Madrid, también hay cierta posición de debilidad de la dirigencia, y yo creo que también viene un poco motivado por eso, ¿no? De dar un golpe en la mesa, de decir, bueno, nosotros también defendemos al club, no solo Simeone, que normalmente suele defenderlo cada semana en la rueda de prensa. Pulido, ¿qué sensación te ha dejado a ti? Bueno, yo creo que para entender este comunicado hay que acudir directamente a la rueda de prensa posterior al partido de ayer del Cholo Simeone, cuando dice, no en una ocasión, sino creo que en 3 ocasiones, nunca pasa nada, nunca pasa nada. Ahí está la clave de este comunicado. Gilmarín ha querido que sí pase algo, y ha querido demostrarle a Simeone que sí pasa algo. El cabreo de Simeone ayer era tremendo, no solo porque considera que se sintió perjudicado, sino también porque considera que nunca pasa nada y que nunca sucede nada cuando los árbitros perjudican al Atlético de Madrid, y el movimiento del club hoy es provocado por esas palabras de Simeone. Hoy Gilmarín le ha querido demostrar a Simeone que el Atlético de Madrid sí que se mueve, sí que protesta, sí que alza la voz ante lo que consideran un arbitraje que les perjudicó. A mí me parece desproporcionado, me parece que no viene a cuento. Sinceramente creo que el Atlético de Madrid ayer no pierde la eliminatoria solo por el árbitro,
aunque creo que le perjudica y que es un punto importante en la eliminatoria, pero no solo por el árbitro. Pierde el Atlético de Madrid ayer ese partido contra el Real Madrid, y creo esto además va a tener unas consecuencias tremendas, porque abre una brecha entre los dos clubes gigantesca, ¿no? Porque Gilmarín no solo está defendiendo al Atlético de Madrid, sino que está atacando al Real Madrid, acusándole de que ejerce una presión sobre los árbitros, de que tiene ahí una especie de mano negra detrás que ejerce una presión tremenda sobre el colectivo arbitral, y yo creo que esto abre una brecha importantísima entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Sinceramente me parece desproporcionado. Creo que el arbitraje de ayer perjudicó al Atlético de Madrid, pero no como para abrir esta guerra tremenda, no solo con el estamento arbitral, sino también con el Real Madrid. ¿Y tú? ¿Qué te parece a ti? Las palabras son durísimas, ¿eh? Sí, en primer lugar, él dice que tiene máximo respeto al colectivo arbitral, luego no lo demuestra con este comunicado, y sí me gustaría preguntarle a Gilmarín si cuando ganaron la Liga y ganaron la Copa con el mismo sistema arbitral, con la misma dirigencia arbitral, dependiendo de la federación, en esos años no había por detrás esa injerencia, entre comillas, del Real Madrid o esa presión del Madrid al colectivo arbitral. Cuando ganaron la Liga no había esas directrices que dice él, entre comillas. Luego sí me gustaría también que este comunicado tan duro hacia el colectivo arbitral se mirase al ombligo, y me gustaría que lo tuviese con la parte de esos aficionados que no respetan el fair play y no respetan la deportividad. El señor Gilmarín se esconde. Es muy fácil atacar al colectivo arbitral, pero en sus manos está arreglar lo que está pasando con parte de sus aficionados. Me gustaría también que estuviese tan contundente. Lo que pasa que hay, señor Gilmarín, se lo digo desde aquí, usted tiene miedo. Es miedoso, es cobarde. Ataca a un colectivo que sabe que no le va a contestar. En cambio, no quiere atacar a un colectivo, como es una parte de sus aficionados, y todo lo que está sucediendo. Cuando usted sea valiente con todo, podrá hacer comunicados. Mientras tanto, es un comunicado cobarde y es un comunicado que tiene que ir al comité de competición, porque es muchísimo más grave que por lo que le han caído 4 partidos a Gallá, que por lo que le pidieron 4 partidos al entrenador del Cádiz. Es un comunicado donde dice que los árbitros salimos al dictado a una competición. Estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, que yo esperaría un comunicado igual de contundente contra los ultras radicales que sabemos que están y que saben perfectamente que están. Ojalá dedicasen la misma contundencia para esas cosas. Iba a decir, Yago, que yo creo que estoy escuchando ahí tú, pero yo creo sinceramente que puedo estar equivocado, pero yo creo que evidentemente teniendo de fondo el arbitraje de ayer de Sotogrado, que fue un auténtico desastre, yo creo que no es un tema arbitral, sinceramente. Yo creo que va un poco dirigido y creo que ahí nos tenemos que meter incluso nosotros. Da todo, quiero decir, cuando dice el entorno se refiere a todo. Me imagino que incluso medios de comunicación también, ¿no? Dice que el Madrid maneja a los árbitros, ¿no? Yo creo que va por ahí, Yago, lo que decías tú ahora es un poco el entorno, y yo creo que va un poco el mensaje también para los medios de comunicación. Yo creo que las campañas mediáticas con todo lo que tiene que ver este comunicado, con el Real Madrid, no se equivoca el árbitro ayer, no hay comunicado hoy. Sí, bueno, por supuesto, pero quiero decir, ¿qué es la gota de colma al vaso? Quiero decir, te he puesto el ejemplo de Vinicius antes del derbi que le pasó por medio a Coque. Este pasado verano, que es evidente que son temas menores, no estamos hablando de lo que ocurrió ayer, un derbi, una clasificación de Copa del primer equipo, pero este verano hemos leído todos, muchos, río de tinta y horas de radio y televisión hablando de que si se ha roto la relación o ese pacto de no agresión de canteras. Quiero decir, y al final el relato es que el juvenil de Arbeloa se lleva jugadores y llama a jugadores cadetes del Atlético de Madrid. Pero Tala, perdona, una cosa. Javi, déjame terminar, por favor. Venga, termina. Los árbitros. Herráez, deja terminar a Tala, por favor. Yo te estoy diciendo lo que entiendo que hay de fondo. Quiero decir, y al final, no es que lo ha roto porque el Atlético de Madrid tocó a no sé qué jugador y demás. Cuando no tiene ni capacidad económica ni por infraestructura, es evidentemente que cualquier jugador, si es por lo que pueden ofrecer, se va a ir antes al Real Madrid que al Atlético de Madrid. Y al final,
quedas mal ahí, que parece que tú has sido roto, porque eso quedó ahí latente, porque es una cosa de canteras, pero molestó y mucho al Atlético de Madrid. Lo de Vinicius el día de Mallorca, que luego se lo come Coque, molestó al Atlético de Madrid. Y yo creo que, sinceramente, con el arbitraje de fondo, creo que lo que se viene a denunciar es que el mensaje siempre está el altavoz de un lado, en este caso del Real Madrid, que es mucho más potente que del resto de clubes, y que en este caso el Atlético de Madrid se lo lleva por delante. Yo creo que va un poco más tirado por ahí por el fondo del arbitraje de ayer. Con todo el respeto que te tengo, yo quería hablar, si es posible. Habla sí, Javi, dale. pero yo quería contestar a Talavera, porque esto que dice Talavera no se ajusta a la realidad. Claro, no es verdad. Es que no tiene nada que ver. Es que está diciendo directamente Gilmarín que el Madrid maneja a los árbitros. Bueno, yo entiendo, yo en este caso estoy en el lado de Tala, y es que el Real Madrid lo maneja todo, que influye en todo. Eso es. El Madrid maneja todo, ¿no? Entre ellos, los árbitros, por supuesto. Pues entonces no se puede ganar. Pero a la prensa, ¿no? Según claro. A todo el mundo. Sí, a la prensa, pero es que esto no es cierto. Vale, o sea, pues es a mí que no es nunca me han cierto, manejado. Tala, no es cierto que el Real Madrid maneje a la prensa. O sea, eso no se puede decir. Es que eso es mentira. Habrá periodistas que yo no lo digo, Julio. Que yo no lo digo, Julio. Yo lo que te digo es que yo te digo lo que interpreto de fondo, que con el arbitraje de ayer, pues que, habrá por que ejemplo, señalar que esto no es cierto. Y tú lo ha querido circunscribir al tema arbitral. Yo creo que el tema arbitral es, evidentemente, lo de ayer más caliente y más importante, pero que es la punta de iceberg. Es una pata del banco. Que es, evidentemente, pero que es que el relato siempre es cómo y cuando quiere y de la forma que quiere el Real Madrid. Yo es lo que entiendo en el comunicado. Ya, pero habrá que decirle al señor Gilmarín que eso no es cierto. O sea, no es cierto que haya un relato permanente a favor del Real Madrid. Bueno, habrá quien piense que sí, Julio. Bueno, habrá gente, como habrá periodistas que den un relato favorable al Atlético de Madrid. Tendrá que decir, tal periodista o tal medio hace eso. Pero no puede decir que los medios o los periodistas hacen campañas a favor del Real Madrid con el arbitraje para favorecer al Real Madrid y que los equipos pierdan. Es que eso no se puede decir, porque esto lo dice Gilmarín, y esta es mi opinión, fundada en cierta información que piensa en el Madrid, que lo hace para justificarse ante sus socios porque ha sido un fracaso de temporada deportiva. No, porque en el último párrafo... Ahora termino yo. Es que te lo explica en el último párrafo, Ahora termino yo. Raed, dale. El fracaso deportivo tiene un nombre, Miguel Ángel Gilmarín, y se justifica con este comunicado vergonzoso. Y es una justificación. Tala. Ya he acabado. No, perfecto, me parece muy bien. Y luego Moñino, que está intentando hablar por debajo y no. Yo te digo que en el último párrafo dice que la responsabilidad de todos los fracasos deportivos de esta temporada que tú acabas de recordar son única y exclusivamente de él y de su club. Por lo tanto, yo creo que eso lo separa de plano. Pero es evidente que tú tienes una opinión, habrá otra opinión. Y ha dicho una cosa, Moñi, que para mí es muy importante. Evidentemente, yo creo que no te has quedado solo en tu casa, pero este mensaje lo mandas a tu casa para que veas, oye, mira, lo que pasó ayer, que es evidente que hay que tragar porque todo esto está así, pero que por lo menos lo decimos, y también va hacia afuera, pero sobre todo también a la gente de su casa. Y habrá gente que no piense que es vergonzoso y habrá gente que piense que se ajusta a la realidad, y no es poca la que lo piensa. Moñino, decías. Sí, yo creo que la mayor equivocación del más allá del derecho a quejarse o de decir que el arbitraje no ha sido bueno, es mezclar todo un popurrí de un magma que realmente es interno, y que en el Atlético de Madrid mucha gente piensa todo esto del Real Madrid, y sobre todo lo piensa en unas cosas puntuales que se han vivido directamente. Es decir, por ejemplo, en la final de la Champions han visto cómo la UEFA trataba de manera muy distinta al Real Madrid que al Atlético de Madrid, porque es un club que tiene más Copas de Europa, porque es evidente que el Real Madrid se ha ganado un peso en las instituciones a fuerza de su propio palmarés y de su historia, que el Atlético de Madrid no tiene. Y el Atlético de Madrid sí que ha visto y se ha visto, digamos, peor tratado que el Real Madrid cuando ha ido a una final en las mismas condiciones para disputarla. Pero es evidente que la parte de la queja arbitral
se podría de alguna manera tolerar. Yo no soy partidario de que los clubes se metan en ese tipo de cosas, porque al final pasa lo que dice Iturralde, que cuando te favorecen no dices nada. Pero bueno, una vez que decides hacer o mostrar tu disconformidad con el arbitraje, yo creo que la mezcla que ha hecho de todo ese magma de pensamiento que hay en el Atlético de Madrid respecto al Real Madrid es un grave error. Es un grave error que además no conduce a ninguna parte. Seguimos analizando ese comunicado de Miguel Ángel Gilmarín, atizándole iba a decir al estamento arbitral, atizándole a prácticamente todo el mundo y todo relacionado con el Real Madrid. ¿Y tú, le puede caer algún tipo de sanción, no sé si a Miguel Ángel Gil o al Atlético de Madrid, al haber sido unas declaraciones del máximo representante del conjunto rojiblanco? No, de caerle a alguien sería a Gilmarín, no al club. Al Gilmarín, ¿no? Yo ya te he dicho que para mí son mucho más graves que las que hizo Gallá y le cayeron 4 partidos. Para mí está poniendo en duda la honorabilidad del estamento arbitral. Está diciendo que salimos condicionados y que vamos a pitar a favor de un equipo. Y eso es muy grave que lo diga un dirigente. Eso que lo diga un aficionado, pues vale, es un aficionado y puede decir lo que sea. Pero estamos hablando del consejero delegado de uno de los clubes más importantes de Europa. Entonces, yo creo que eso tiene mucho calado de fondo. Y luego, como una pequeña reflexión, dice que el Madrid tiene mucho poder en la prensa. Es el mismo poder que tiene el Atlético de Madrid en la prensa cuando juega contra el Almería, cuando juega contra el Cádiz, cuando juega contra el Getafe, cuando juega contra el Alavés. ¿Quién tiene más poder en esa prensa? El Atlético de Madrid que todos esos equipos. ¿Eso quiere decir que cuando juegue el Atlético de Madrid contra el Getafe le van a pitar a favor del Atlético de Madrid? Según la teoría de Gilmarín, sí. Es decir, el Atlético de Madrid está perjudicado con el Barcelona y con el Real Madrid, pero se siente beneficiado con otros 16 equipos. Según la lógica de Gilmarín, ¿eh? Sí, tal cual. Esto, la pregunta del millón, Tala, es ¿por qué lo hace Gilmarín? Quiero decir, ¿qué busca Gilmarín con todo esto? Porque imagino que este comunicado lo emites después de haberlo leído, me imagino que con sus asesores, después de haberlo repasado 750 veces, has medido cada palabra de lo que has escrito, lo has releído y revisado. ¿Qué es lo que busca el Atlético de Madrid con esto? Bueno, yo creo que al final, pues un poco hartazgo y un poco, algo de lo que ya se ha dicho aquí ahora en esta conversación. Pues un poco decirle, como decía Julio, decirle a su entrenador, oye, no estáis solos, si le importa a alguien y el club os va a respaldar cuando crea que ha salido perjudicado. Lo que decía Moñi, también decirle a su gente que precisamente no vive un clima social tranquilo en los últimos tiempos, que el club está aquí y el club ha visto lo que ha pasado y no se va a cansar de denunciarlo. Y decirle también, pues, a la gente ajena, en este caso al Atlético de Madrid, tanto a la zona de jugadores, entrenador y afición, que es evidente que estas cosas pasan, que pueden pasar, pero que el club está vivo, tiene fuerza y las va a denunciar. Yo creo que es un poco, pues, no sé si lo habrá conseguido, como dice Moñi, pues habrá luces y sombras, pero yo creo que para mí esa es la intención que tiene el comunicado. Moñino, ¿tú qué crees? Yo, un poco también pues, en la misma línea que he dicho antes, y también lo que decía Pulido, ¿no? Que también es una manera de decirle a Simeone, después de lo que dijo ayer, que hizo que esto a nadie le importa, pues de alguna manera también el club está diciendo que al club sí que le importa. Y luego, como en todo este tipo de comunicados que suelen salir siempre en medio de grandes crisis deportivas, no solo del Atlético de Madrid, sino de cualquier club, tiene una onda expansiva que sirve para tapar todo. Te sirve para tapar el fracaso deportivo, te sirve para tapar la incertidumbre o la cierta incertidumbre que pudo generar ayer Simeone al decir que en junio hablarán, y te sirve también pues para lo que hablamos, para digamos reforzar tu imagen ante los aficionados de que bueno, que como últimamente en el fútbol español, por desgracia, todos los clubes están tomando este camino, aunque quizá no con la dureza que
ha expresado Miguel Ángel, pues bueno, el Atlético de Madrid ha decidido ser uno más. Pero el Real Madrid también lo ha hecho, es decir, yo hizo a Emilio Butagueño también en unas después de un partido que, por cierto, al que también se le reclamaba que fuera más duro cuando en sus declaraciones, cuando los arbitrajes no le favorecían al Real Madrid. El Real Madrid era un club que hasta la llegada de Mourinho siempre había presumido de no hablar de los árbitros, y después de la edad de Mourinho y coincidiendo con la presidencia de Florentino Pérez, sí que es cierto que pone el altavoz como nunca antes lo había hecho en su historia. Niño, un pequeño apunte. Sí. Uno lo hacen a través de comunicados, dejar de la actuación arbitral y poner el foco en la actuación arbitral, y otros lo hacen a través de su televisión. Pulido, última reflexión. Sí, yo creo que lo hace para quedar bien con sus aficionados, para quedar bien con su entrenador, al que escuchó ayer después de la rueda de prensa, para quedar bien con su plantilla. Pero yo la reflexión que le haría a Gilmarín es: ¿a cuántos aficionados del Atlético de Madrid ha convencido, después de emitir este comunicado, que la razón del fracaso deportivo de esta temporada del Atlético de Madrid está en el colectivo arbitral? Esta sería una buena reflexión para Gilmarín. Si el efecto que él busca con este comunicado es convencer a los atléticos de que este año no van a ganar ningún título porque hay un contubernio del Real Madrid eso no lo con dice los el comunicado, árbitros, Julio. bueno, sí, vale. No, bueno, es que eso no lo dice el comunicado, entonces? ni creo que busque eso. Vale, pero ¿tú crees que hay algún aficionado del Atlético de Madrid hoy que después de leer este comunicado, Tala, piensa realmente que yo te digo que mayoritariamente buceando en las redes sociales, y me imagino que están Yago contentos y la con el gente que prepara el larguero están contentos con el comunicado, claro. y piensan que el dirigente del club ha hecho lo que tenía que hacer. Sí, claro, pero hay que rascar más, hay que rascar te digo más. como lo pienso y lo siento, sí, es así. Vale, bien, y puede ser que sea cierto que ahora mismo hay muchos aficionados del Atlético de Madrid orgullosos de su consejero delegado porque ha defendido al Atlético de Madrid de un arbitraje nefasto. Pero yo digo, más allá... No, es que yo creo que va más allá del arbitraje. ¿Qué efecto puede conseguir a corto o largo plazo? O sea, ¿realmente el aficionado del Atlético de Madrid va a quedar contento esta temporada porque su consejero delegado un día sacó pecho y dijo que el Real Madrid tenía un tinglado montado con los árbitros? Que creo que la temporada va abocada, salvo que haya un giro de 180 grados en estos 20 partidos, al fracaso. Eso lo sabe cualquier aficionado del Atlético de Madrid, del Betis y del Murcia. Si eso no es una discusión. Pero si tú me preguntas si el comunicado de esta noche ha convencido a muchos rojiblancos, yo te digo que sí, que les ha convencido. Bueno, y es más, y yo te digo que la mayoría lo apoyan. No te digo que sea lo correcto o lo que sea lo incorrecto, pero te digo que es así. Por cierto, un último apunte. Sí. Cuando un árbitro, y esta noticia la voy a dar aquí esta noche, beneficia al Atlético de Madrid, que lo va a beneficiar, esto lo digo yo, noticia en el larguero, un árbitro va a beneficiar al Atlético de Madrid de aquí a que termine esta temporada, porque es así seguro, por pura estadística. Gilmarín va a salir públicamente para agradecer a ese árbitro que se haya equivocado a favor del Atlético de Madrid, va a hablar de mano negra a favor del Atlético de Madrid, va a hacer algún comunicado en este sentido, ¿sí o no? No tiene pues pinta. Entonces este no tiene ningún valor. En fin, mucho se va a hablar de este comunicado. Mañana en Carrusel analizaremos en profundidad con Dani Garrido todas estas palabras del consejero delegado del conjunto rojiblanco, porque, como digo, son palabras durísimas en contra del estamento arbitral y de todo, porque es así, lo ha englobado, todo lo que rodea al Real Madrid y todo lo que tiene que ver directamente con el conjunto blanco. Así que mañana los seguimos analizando. Pulido, Moñino, Herráez, Tala, Fullana, no me dejo a nadie, creo, ¿no? Gracias a todos, un abrazo, hasta mañana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.